Buenos días de nuevo. Bueno, después de haber dejado unos minutitos para que terminasen de conectarse el resto de asistentes, si os parece, vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Como comentaba en mi introducción anterior, hoy tenemos preparado la presentación de la solución de gestión de gastos de empleados de Captio, que como veremos, bueno, pues puede conectarse tanto con Dynamics 365 Business Central como con las versiones anteriores de- de Dynamics NAV. Eh, pero antes, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no nos conozcáis, pues bueno, que sepáis quién es Prisma y qué es lo que hacemos, ¿no? Luego ya nos metemos en materia y le cederé la palabra a mi compañero Juan de Innova, que será quien se encargue de presentarnos la solución que tenemos hoy para mostraros. Prisma comenzó su andadura en el año 2005, inicialmente centrados en la auditoría técnica, eh, colaborando con entidades certificadoras como AENOR, que continúa siendo a día de hoy uno de nuestros principales clientes. En estos 16 años de crecimiento continuado, pues hemos procurado diversificar las líneas de negocio, manteniendo siempre ciertas sinergias entre ellas. A día de hoy contamos con un área de consultoría y tecnología, otra de auditoría técnica e inspección avanzada y otra de cooperación internacional. Algunas cifras destacadas que pueden ayudar a dimensionar la compañía, pues podrían ser las siguientes, ¿no? Prisma la componemos más de 150 profesionales repartidos por 5 localizaciones del territorio nacional. El pasado año, pese a la situación económica, estos años que llevamos un poco de locura, últimamente pues logramos mantener e incluso incrementar la facturación del año anterior. Y en Prisma, pues bueno, siempre hemos estado comprometidos con la calidad y el buen hacer, como demuestran las diversas certificaciones que poseemos y nuestras alianzas estratégicas que mantenemos y continuamos incrementando año tras año. Centrándonos en el área de tecnología, que es la que nos interesa hoy, pues podríamos decir que llevamos a cabo proyectos que cubren el ciclo de vida completo, ¿no? Desde la definición al despliegue al mantenimiento posterior. Tenemos experiencia y referencias en múltiples sectores de actividad e industrias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El área de tecnología la componen más de 20 profesionales, la mayoría de ellos son perfiles senior con una gran experiencia. En Prisma promovemos siempre la captación del mejor talento, la formación continua del mismo y su certificación. De hecho, contamos con numerosos perfiles con la exigente certificación Expert de Microsoft, pero no solo apostamos por la formación de nuestro equipo, también contribuimos a la divulgación del conocimiento, apoyando diferentes eventos de la comunidad de Dynamics. Pues bueno, a la vuelta de verano será el Biz Summit, este año ya por fin en presencial, que volveremos a patrocinar, ya os iremos informando de ello. Esta política de formación del equipo pues, nos ha permitido obtener diversas competencias de Microsoft que esperamos seguir incrementando en próximas fechas. También nos permite abordar proyectos en los que podemos implementar prácticamente cualquiera de las soluciones de la plataforma de Microsoft y sus aplicaciones de negocio. Asimismo, pues siempre procuramos ampliar nuestra oferta con soluciones de otros ISV que complementan las soluciones de Microsoft en áreas como el reporting, la automatización de procesos y un largo etcétera, ¿no? Y es por eso que estamos hoy aquí, ¿no? Para presentaros precisamente la solución de gestión de gastos de Captio, que se integra con Dynamics 365 Business Central, así como las anteriores versiones de NAV. Además, se pueden aprovechar las subvenciones del kit digital, que nos consta que ya están empezando a liberarse y a adjudicarse desde hace algunos días, para la implementación precisamente de este tipo de soluciones como la que vamos a ver hoy, ¿no? Desde Prisma, como agentes digitalizadores, podemos ayudaros a gestionar esto, ¿no? Y no ocupo más tiempo en hablar de nosotros. Le voy a hacer la palabra a mi compañero Juan de Innova para que nos metamos ya en harina y nos muestre la solución. Te voy a convertir en presentador, Juan, y te cedo los mandos. Perfecto, ya vamos viendo tu presentación. Muchas gracias, Juan Pedro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión.
Bueno, yo me presento de nuevo, soy Juan Contreras, soy Usos Lead en Innova y como bien comentaba Juan Pedro, hoy vamos a tratar un área de digitalización muy transversal, muy habitual, que es todo lo relativo a la gestión de gastos de empleado, que como bien comentaba también Juan Pedro, pues dentro de lo que es este incentivo, ¿no?, del Kit Digital, queda dentro del área de gestión de procesos y que para aquellos de vosotros que estéis interesados, pues podéis aprovechar todavía más esa oportunidad que brinda también este programa de Kit Digital. Como os decíamos, hoy vamos a tratar la gestión de gastos de empleado, la gestión de gastos a través de la solución de Burscaptio. Burscaptio es la solución líder en España en gestión de gastos de empleado y el objetivo de hoy es tratar los dos bloques principales de la herramienta, ¿no? Tanto la entrada del gasto por parte de los usuarios con el dispositivo app, pero llegando hasta el punto final, ¿no?, del ciclo a través de esa conexión con Navision y Business Central, con Captio Connect, para finalizar el flujo de registro. Ahora lo veremos en detalle. Siempre nos gusta, pues eso, empezar con alguno de los testimonios, alguno de los clientes habituales actuales de Captio. En este sentido, si queréis en concreto tener alguna referencia de cliente, más allá de los que están disponibles en la página web de Captio, que son bastantes, se os puede remitir referencias de vuestro sector en concreto, ¿no? Al final, pues eso, este tipo de referencias siempre son pues una visión clara, ¿no?, de los beneficios que supone la implantación del proceso de gestión de gastos con Captio y de los beneficios que se obtiene con su implantación de una forma integral y en vuestro caso con esa integración con Business Central y Navision. Entrando en los beneficios, ¿cuáles son las principales ventajas, ¿no?, de la adopción de una transformación digital en lo relativo a la gestión de gastos con Captio? Pues en definitiva, yo siempre indico lo mismo, en el proceso de la gestión de gastos van a intervenir tres usuarios clave, ¿no?, que por un lado va a ser el usuario de gasto, que necesita una herramienta rápida de introducción de gasto, de digitalización, para reportar ese informe de gastos al segundo usuario que va a intervenir, que va a ser ese usuario aprobador o revisor de esos informes, para validar, ¿no?, que esa nota de gastos pues cumple con la política corporativa, para, una vez finalizado este flujo de aprobación, poder el último usuario, el usuario de contabilidad, de finanzas, ¿no?, que va a trabajar en vuestro caso con Business Central y Navision, poder sincronizar ese informe, recuperarlo y contabilizarlo en el sistema, ¿no?, finalizando así el flujo de la gestión. Pues bien, lo que buscamos y lo que ofrecemos tanto con Captio como Captio Connect es una herramienta de uso rápida para estos tres usuarios, con los mínimos tiempos de gestión y con la máxima trazabilidad también de todo lo que es el proceso que incumbe a cada uno de estos usuarios, ¿no? Por el lado del usuario de gasto, pues mediante la posibilidad de poder digitalizar ese gasto y poder destruir esa copia física, no tener que pues almacenar esos papeles, ¿no?, de los tickets, y esto lo garantizamos gracias a ese cumplimiento normativo por la certificación por parte de la agencia tributaria mediante la digitalización del gasto, con un formulario que tendremos personalizado, poder digitalizar ese gasto con un paso rápido de completar apenas 3-4 campos que ya dependerán de la política corporativa que vayáis a definir. Por tanto, para el usuario de gasto es una entrada rápida y el mínimo tiempo a invertir en este flujo, ¿no? Lo que buscamos es que los distintos usuarios pues realmente dediquen tiempo a esas tareas que aportan valor y que para este tipo de tareas pues tengan herramientas rápidas, ágiles y digitales para el proceso de la gestión de gastos. Lo mismo para el usuario revisor, que va a tener los dos entornos, tanto entorno app como un entorno web en el que vamos a tener las mismas funcionalidades. Y por último, para el usuario de contabilidad, el poder tener toda la trazabilidad del gasto, poder tener todo el detalle de esa nota de gasto directamente integrada en Business Central y Navision. Por tanto, empleados con las reglas claras del juego, con herramientas rápidas de introducción y de gestión, y por tanto, pues al final esto supone un incremento de la productividad de estos usuarios y en definitiva, pues que realmente aporten tiempo en las tareas que son de valor para la compañía.
El flujo resumen que ya hemos avanzado es el siguiente. Empezaría con la introducción del gasto. Aquí veremos distintas opciones de introducción de los gastos. La principal va a ser mediante la foto al ticket. Vamos a tener otras como el reenvío del gasto por correo electrónico, la subida de PDF. Por ejemplo, cuando tratamos facturas de hoteles, vamos a también poder hacer esa carga mediante un PDF. O hay ocasiones en las que la compañía pues, quiere dar la opción de un gasto manual, ¿no? Pues, por ejemplo, que el ticket no ha salido, ¿no? En la máquina de estacionamiento o por cualquier razón también se queda esta opción, se va a poder habilitar la subida de un gasto manual sin ticket. Una vez sean reportados esos N gastos, el usuario va a crear un informe. El informe va a ser la unidad de reporte de las distintas notas de gasto en función de pues, un tiempo, una frecuencia de tiempo que pueda ser mensual, un informe cada 15 días o bien en función de un viaje, un proyecto. Esto ya será una decisión interna de la política de gestión de gastos que se vaya a definir internamente en la compañía. Pero teniendo en cuenta que el informe va a ser esa unidad de reporte con esas N notas de gasto incluidas. Una vez se reporta este informe, entraría la fase de revisión, ¿no? El usuario revisor va a tener también ese entorno app como web para hacer la revisión de los gastos. Aquí vamos a tener hasta 16 alertas predefinidas, alertas del estilo de posibles tickets duplicados, tickets en fines de semana, tickets atrasados, para que el usuario revisor pueda tener todo este detalle pues de forma rápida, ¿no? Que directamente salten estas alertas en los gastos que puedan incumplir alguna de estas alertas. Una vez este informe ha sido aprobado, ya entraría en la posible fase de conciliación, que tendremos distintas opciones, o bien conciliando con las entidades bancarias con las que trabajéis, o con una opción adicional que incorpora Captio, las tarjetas de Emburse Cards, que ahora comentaremos también, son tarjetas propias de la plataforma y que están totalmente integradas con Captio. Una vez realizada esta posible conciliación y aprobación del informe, ya entraríamos en la fase de recuperación de los informes en Business Central y Navision para su revisión por parte del usuario de contabilidad y su contabilización. En concreto, en el apartado de la conciliación, comentaros este bloque de Emburse Cards. Es un apartado alternativo a lo que sea la conciliación bancaria como tal con las tarjetas que ya podáis tener dadas de alta. Estas tarjetas son tarjetas prepago, monedero, en las que en el fondo como tal común de las Emburse Cards se realiza una transferencia y en este fondo que se va a transferir a las Emburse Cards se van a poder dar de alta distintas tarjetas que se pueden emitir de forma virtual o de forma física. Son tarjetas como cualquier tarjeta de débito, son tarjetas Visa, pero sobre las cuales vais a tener todo el control de operatividad, es decir, cuándo damos de alta estas tarjetas, qué fechas de operatividad, qué límites de pago puede hacer el usuario con esa tarjeta, qué tipo de establecimientos, en qué tipo de establecimientos puede hacer pagos con esa tarjeta, es decir, toda la operatividad que podemos tener en una tarjeta la vamos a poder controlar y la ventaja que tiene las Emburse Cards es que está automáticamente integrado con Captio, es decir, el usuario paga con la tarjeta y automáticamente le sale un pop-up en el aplicativo móvil en el que tiene que complementar el resto de campos. Por ejemplo, el ticket, la imagen del ticket o cualquier otro campo personalizado que se haya decidido incorporar en el formulario de notificación del gasto. Es un módulo bastante interesante cuando se busca pues, esa automatización para la conciliación bancaria y cuando queréis tener todo el control de las operaciones que pueda realizar un usuario con estas tarjetas. Y como decía, totalmente integrado con Captio. A nivel del alcance internacional, Captio tiene un alcance en más de 136 monedas. A nivel, esto también supone la lectura multidioma y también el cumplimiento normativo. Esto también es importante, con cumplimiento normativo en más de 15 países europeos y a nivel extraeuropeo, pues también en México, ya que México incorpora una normativa en concreto para lo que es la gestión de los tickets. Por tanto, que sepáis que Captio está preparada para un entorno multinacional y con distintos idiomas también en lo relativo, en este caso, por ejemplo, en los centros de ayuda. A nivel de satisfacción,
pues las tasas de renovación están por encima del 95%, el soporte es un soporte local que los usuarios van a tener directamente disponible desde la app, van a poder lanzar cualquier cuestión directamente desde la app, lo que supone también agilidad en cuanto al soporte para el usuario de gasto, y las encuestas de satisfacción pues arrojan una puntuación por encima del 8,5, ¿no? También pues eso, teniendo en cuenta pues que es un soporte directo, es un soporte local y la tasa de respuesta es rápida. Entonces, si os parece, vamos a ver el primer bloque de demo. Vamos a ver lo relativo a los dos primeros usuarios clave, usuario de gasto y el usuario revisor, y luego pasaremos a la tercera parte por parte del usuario de finanzas, donde entraría en juego Captio Connect, que es el add-on de integración con Navision. Os voy a compartir ahora un vídeo de la demo y vamos a ver este primer flujo. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos. Tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha, puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en aceptar o usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento, el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques. El bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite.
porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión o rechazados y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. Tras este primer bloque, como hemos comentado, hemos visto tanto ese apartado de entrada de gastos con las distintas opciones que hemos comentado, mediante la foto, mediante la subida del documento PDF, la carga del documento de forma manual, para, una vez cargado esa nota de gasto, generar el informe. Hemos podido ver que el informe pasará a una segunda fase de revisión que podrá ser pues, más compleja o más sencilla en función de la política corporativa que se vaya a decidir internamente. Y una vez ese informe de gastos haya sido aprobado por el usuario validador, pasaríamos al siguiente apartado, que será recuperar ese informe aprobado para su contabilización en Business Central y Navision. Y es aquí donde entraría el siguiente apartado, el apartado de Captio Connect. Captio Connect como add-on de integración de Captio con los entornos Business Central y Navision. ¿Y qué es lo que nos va a permitir Captio Connect? Pues precisamente esto que hemos comentado, ¿no? Finalizar el flujo de gestión del gasto, recuperar ese informe con ese detalle de los gastos en Business Central para su última contabilización. Pero no solo esto, o sea, es decir, no vamos a poder solo recuperar información de Captio hacia Business Central y Navision, sino también enviar información desde Business Central y Navision hacia Captio. En el informe, pues que vamos a poder recuperar, aparte del gasto, el comprobante, el visual del comprobante del ticket, en este caso del mismo. Para el caso del kilometraje, lo que vamos a poder recuperar es el trayecto en Google Maps que ha realizado el usuario como comprobante. Y vamos a poder controlar 4 campos, 4 datos maestros de Captio, que van a ser el listado de usuarios de la app, los métodos de pago, las categorías de gasto y los campos personalizados. En este sentido, en el apartado de campos personalizados, vamos a poder enviar desde Business Central y Navision hacia Captio información en 2 bloques. Por un lado, las dimensiones analíticas, es decir, vamos a poder configurar cualquier dimensión analítica en Captio para el formulario de gasto. Por ejemplo, el usuario tiene que incorporar el departamento o el proyecto al que está relacionado el gasto. Tanto dimensiones analíticas como el bloque de proyectos van a poder ser configurados como un campo personalizado.
Y después tendríamos las distintas opciones de registro. Vamos a poder o bien hacer un registro por diario o vamos a poder también hacer un registro como factura de compra, ¿no? Para esos casos en los que hay que gestionar esa devolución de esa gestión del IVA como tal o de cara, por ejemplo, también al suministro de información inmediato. Vamos a tener esas dos opciones de registro. A nivel de versiones soportadas, nos alineamos siempre con versiones soportadas de Microsoft a nivel de Business Central y en Navision actualmente la única versión soportada es Navision 18. Si bien es cierto para aquellos de vosotros que estéis en una versión anterior no soportada, estaría disponible con un servicio adicional de downgrade. Y si os parece, vamos ya a pasar al bloque de demo de Captio Connect. Aquí vamos a ir a Business Central y vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo. Lo vamos a ver en una última versión, pero sería igual para el resto de versiones, la funcionalidad que vamos a ver ahora. ¿Y qué tenemos aquí en el área de trabajo? Pues por un lado vamos a tener los informes de gastos que han sido aprobados y hemos recuperado en Business Central, el desglose de los gastos, es decir, las notas individuales de gastos que incorporan todos estos informes y por último el posible desglose. Van a ser tres tipos de gastos los que vamos a poder incorporar, aquellos que son reembolsables, no reembolsables y después posibles anticipos. Con Captio también podemos gestionar anticipos y estos también van a poderse sincronizar como ese tercer nivel de desglose. Tenemos los 4 campos de datos maestros, usuarios, categorías, formas de pagos y campos personalizados y por último el historial del registro. Vamos a empezar con los datos maestros. Aquí en el apartado de usuarios vamos a poder revisar los usuarios que ya hayan podido ser dados de alta en Captio, pero lo que podemos hacer también es crear nuevos desde Business Central, es decir, la creación también la podemos gestionar. Vamos a poder enviar esa información desde Business Central hacia Captio, dando de alta al usuario con nombre, correo electrónico. En el caso de que se corresponda con un usuario de Business Central, lo podemos indicar también en su configuración y el tipo de movimiento que queremos que tenga por defecto el registro de gastos de este usuario, que van a ser 3, o bien por cuenta, empleado o por proveedor. Por último, vamos a tener disponibles las dimensiones analíticas que tengamos en nuestro Business Central para dejarlas configuradas por usuario, ¿no? Para que se arrastren automáticamente para el registro de gastos de cada uno de estos usuarios. Aquí yo tengo estas 3 dimensiones, pero tendríamos todas las dimensiones analíticas que tuvierais en vuestro Business Central disponibles para dejarlas configuradas. En cuanto a las dimensiones analíticas, van a haber 3 opciones. Una es esta, es decir, vamos a poderlas dejar configuradas por defecto para el usuario. Otra va a ser la configuración como campo personalizado, que ahora veremos. Y la última sería que el usuario revisor de finanzas con Captio Connect, cuando entra en el detalle del gasto, pues pudiera indicarlas. ¿Vale? Serían esas 3 opciones. En cuanto a las categorías de gasto, vamos a traer las categorías que se han dado de alta en el aplicativo de Captio y lo que vamos a hacer aquí es indicar pues, la cuenta contable por defecto para cada una de ellas, ¿no? Esas cuentas contables y los grupos de registro. Esta es la información base de cara al registro de esos gastos y estos van a ser las categorías que vamos a tener disponibles en el desplegable a la hora de informar esa nota de gasto. Las formas de pago también las sincronizamos. Aquí vamos a ver las formas de pagos que damos opción a la hora del registro del gasto y lo que podemos hacer aquí es ir a un nivel de más detalle de la configuración de registro y para cada una de estas formas de pago identificar los distintos usuarios para dejar configurado ya el tipo de movimiento que queremos que genere por defecto, ya sea por cuenta, banco, proveedor o empleado, e indicando las formas y términos de pago para una forma de pago en concreto y un usuario para cada uno de los distintos usuarios de gasto que están dados de alta. Y por último tendríamos los campos personalizados. Aquí vamos a recuperar los campos personalizados que se hayan dado de alta en Captio, pero también vamos a poder enviar información en estos 2 bloques que hemos comentado, dimensiones analíticas y el apartado de proyecto. Y esto lo podemos ver en la configuración. Aquí en el apartado de campos personalizados vamos a poder sincronizar los proyectos y en este caso las 3 dimensiones analíticas que tenemos en este entorno de demo, con el objetivo de que podamos configurar ese campo personalizado a la hora de registrar esa nota de gasto, que fuera un campo en el informe como tal para que el usuario lo indicara ya.
Aquí, bueno, comentar también que la sincronización de la información la podemos configurar para que se ejecute en función a una tarea, por ejemplo, todas las tardes por la noche, para que al día siguiente el usuario de contabilidad tenga todos los informes ya aprobados en su Business Central, o podemos sincronizar en un momento concreto esta información, ¿no? Por si queremos recuperar en un momento puntual ciertos datos que pueden ser interesantes y avanzar. Y vamos a entrar en el bloque de informes. ¿Vale? Aquí vamos a recuperar, como hemos dicho, todos los informes que ya han pasado ese flujo de aprobación. Vamos a poder ver también posibles alertas por las que ha avanzado este informe, comentarios que se hayan podido incluir durante el flujo de introducción y revisión, también los vamos a tener disponibles. Y lo que hemos comentado, la nomenclatura del informe o cómo se va a reportar ese informe ya va a ser una decisión de la política que vais a decidir implantar, ¿no? Pues si va a ser un informe mensual con todas las notas del mes, si va a ser un informe cada 2 semanas con todas las notas en ese periodo quincenal, si va a ser un informe por visita, si va a ser un informe por proyecto, ya dependerá de la política que se vaya a decidir. Si accedemos al informe, aquí vamos a tener un apartado general con los datos de cabecera del informe de gasto. Los campos grisáceos son los que se recuperan desde Captio, ¿vale? El usuario, el nombre, el estado, esa fecha de reporte, los importes. Y vamos a tener el desglose, los distintos gastos que incorpora el informe. Vamos a tener aquellos reembolsables, los no reembolsables y tendríamos un tercer subnivel que se llaman los posibles anticipos, ¿no? Si vamos a alguno de estos que tenga anticipos, ¿vale? Sería la tercera subdivisión que podemos tener dentro del informe. Aquí, como decíamos, pues vamos a poder ver los comentarios que se hayan podido incluir durante el flujo, las alertas por las que haya podido pasar y podemos ir gasto a gasto accediendo al detalle del mismo. Vamos a acceder a este, en el que de nuevo vamos a tener la descripción general del gasto con los campos grisáceos recuperados desde Captio. Aquí el usuario de contabilidad puede revisar importes, fechas. Aquí lo que hemos comentado también, las dimensiones analíticas las podría incluir en este apartado, revisarlo en este mismo momento. Vamos a tener indicada pues, la categoría del gasto que se ha indicado cuando se ha reportado, que viene por detrás configurada con su cuenta contable y toda la información de registro, la forma de pago y el tipo de registro que queremos ejecutar con este gasto, ¿no? Que van a ser dos tipos. Por un lado, por defecto siempre va a ser por diario, pero vamos a tener una segunda opción por factura de compra. ¿Vale? Vamos a ver después un ejemplo de cada uno de ellos. Evidentemente, pues vamos a tener, como veis, la imagen, la previsualización de esa imagen del ticket. En el caso de que sea un kilometraje, y ahora nosotros también vamos a tener el recorrido en Google Maps. A nivel de registro, lo podemos ejecutar de forma individual por gasto a gasto o lo podemos ejecutar a nivel de informe, ¿vale? El registro por defecto siempre va a ser un registro por diario. ¿Por qué? Porque el registro como factura de compra vamos a tener que hacer comprobar el proveedor indicado para ese gasto y para ello vamos a tener que hacer una revisión que ahora también comentaremos. Esto accediendo desde el informe, pero podríamos también acceder desde el listado de los gastos. ¿Vale? Aquí lo que vamos a tener es el total de notas que se han reportado dentro de cada uno de esos informes. Por ejemplo, en el kilometraje, para que veáis el trayecto. ¿Vale? Aquí lo que vamos a incorporar es ese trazado de Google Maps como comprobante, ¿no? Dando pues eso, una información adicional al usuario de contabilidad. Y vamos a ver, por ejemplo, un ticket y vemos un caso de registro por diario y como factura de compra. ¿Vale? Este gasto, por ejemplo, de restaurantes y vamos a registrarlo por diario. ¿Vale? Aquí lo que nos va a generar es ese apunte contable en la cuenta que tiene asignada la categoría y la contrapartida en función de la forma de pago en la que se haya ejecutado este gasto y la posible configuración que hayamos dado a el usuario en su configuración, en ese listado de datos maestros que hemos visto de usuarios. Vamos a registrar este primer gasto y si navegamos, vamos a ver el movimiento de contabilidad que se ha generado en esta cuenta de... Vamos a refrescar.
Vale. Vamos a navegar de nuevo. Vale, aquí tendríamos ese movimiento en contabilidad, en esa cuenta de restaurantes indicada y la contrapartida en función del tipo de gasto, si es reembolsable, no reembolsable o anticipo, y la configuración que hayamos dado por defecto al usuario, en esa posible configuración de usuarios. Este sería el primer caso. Si vamos a tener un caso, por ejemplo, de registro como factura, ¿no? Por ejemplo, de cara al sí, y para ello voy a ir a un ticket en concreto, que además este es un ticket que incorpora información adicional sobre el mismo. Aquí comentaros que cuando hacemos la foto al ticket es obligatorio reconocer 3 campos base de cara a la homologación por parte de la agencia tributaria para destruir el ticket. Es decir, hay un servicio de OCR que automáticamente cuando haces foto al ticket reconoce importe, fecha y proveedor. ¿Qué ocurre con estos tipos de tickets? Pues por aquí, como veis, tenemos desgloses de distintos tipos de IVA. Pues bien, aquí Captio tiene un módulo adicional del SI que permite reconocer hasta los 18 campos que se exigen de cara al reporte del suministro de información inmediato. ¿Qué valor añadido aporta este módulo adicional? Pues cuando se hace esa foto del ticket, poder cumplimentar automáticamente esos restos de campos más allá de esos 3 obligatorios, ¿no? Pues estos tipos de IVA, el CIF del proveedor, el número de ticket de factura a incluir en la misma imagen, todos estos campos se reconocen automáticamente y por tanto pues se evita toda esa introducción manual de datos. Estos datos del módulo SI en concreto lo tenemos disponible desde datos del SI. Y aquí vemos cómo hemos podido reconocer, pues en este caso, esos detalles, esos distintos tipos de IVA. Vale, entonces, en este caso vamos a hacerlo por factura de compra. Aquí, evidentemente, vamos a tener que indicar un proveedor. ¿Qué ventaja vamos a tener? Pues al leer ese CIF sobre el ticket, si ese CIF ya corresponde con un proveedor dado de alta en Business Central, lo va a proponer automáticamente, si no lo podríamos indicar. Y a partir de aquí ya podemos hacer ese registro por factura. ¿Qué nos va a crear este registro como factura? Pues lo que nos va a crear es un borrador de factura, una prefactura como cualquier otra que podamos introducir de forma manual. Si bien es cierto, aquí lo que vamos a tener es toda esa ventaja de introducción de esa información y además pues vamos a poder incorporar pues ese comprobante visible directamente en el apartado derecho. Este es el borrador de factura conforme si yo hubiera accedido de forma manual, pero simplemente llegamos hasta aquí con todo lo que nos facilita Captio. A partir de aquí, el registro de esta factura va a ser conforme cualquier otro registro de vuestra instalación de Business Central. Todos los procesos posteriores que tengáis predefinidos, por ejemplo, tanto del CAR al SI, van a ser exactamente iguales. Y con esto habríamos visto esta segunda opción de registro como factura. Y pues habríamos completado el flujo de Captio Connect, ¿no? Con esa revisión de datos maestros, con esa revisión de informes y registro por diario como factura. Aquí bueno, vamos a tener la subdivisión de los gastos que son reembolsables de los no reembolsables. Vamos a poder ver esos gastos en concreto y los anticipos, ¿vale? Como hemos comentado, con Captio también podemos gestionar anticipos, ver aquellos que están vigentes todavía en informes, aquellos que ya han sido liquidados y el informe al cual corresponden cada uno de esos anticipos. Y con esto habríamos finalizado, ¿no? Ese proceso que hemos iniciado con esa introducción del gasto por la app, esa revisión por parte del usuario validador y por último recuperando esa información en Business Central y Navision de esos informes para su contabilización y esa posibilidad también de control de datos maestros de Captio también desde Business Central. Pasamos, si os parece, al siguiente bloque de preguntas, y aquí ya cedo de nuevo el testigo a mi compañero Juan Pedro. Muchísimas gracias, Juan, por tu exposición. Yo creo que, bueno, de manera muy breve, muy somera, pero lo hemos podido ver en acción y hacernos una idea de las posibilidades que tiene la herramienta y los ahorros que puede permitir. De todas maneras, pues bueno, abrimos un turno de preguntas para aquellas dudas, aquellas cuestiones que podáis tener a través de
del apartado de chat de la aplicación de GoToWebinar que estamos utilizando hoy, o el apartado de preguntas, nos podéis lanzar vuestras cuestiones. Yo mientras, bueno, los asistentes se animan a lanzar las posibles preguntas, dudas que puedan tener, te quería yo hacer una, aunque bueno, creo que la respuesta es bastante evidente por lo que ya has comentado de autoformación y demás, pero sería, porque siempre los clientes nos preguntan esto, tiempos de despliegue. ¿Cuánto se tarda en poner en marcha la solución en real, en un cliente final? Pues los tiempos de despliegue están en torno, dando periodos de prueba al usuario, están en torno a un mes y medio, lo que sería una instalación media estándar de Captio. Esto asusta quizá al principio, pero es porque tiene un primer periodo de instalación en pruebas en el que se da al usuario una semana para realizar esa serie de introducción inicial de gastos, para después hacer lo mismo con la parte de Captio Connect, la instalación del add-on dentro en Business Central, para dar de nuevo una semana de prueba al usuario y una última revisión de ambas partes para hacer ya un pase a producción. ¿Vale? Y normalmente suele tomar eso, por esas semanas que se dan de prueba al usuario, pues en torno al mes y medio suele estar en marcha el proyecto, un proyecto medio estándar de Captio en este sentido. Sí, pero vamos, incluso si hay cierta premura, se podrían agilizar esto. Exacto. Ahí también depende, pues eso, de la disponibilidad. Normalmente los usuarios, cuando la respuesta es rápida, por ejemplo, para lo que es el alta inicial, pues normalmente se les da unos 3-4 días al usuario para cumplimentar el documento de configuración, pero hay usuarios que no, que a lo mejor al día siguiente ya lo tienen. Es decir, toda esa parte siempre se agiliza más, o la disposición para hacer las pruebas, ¿no? Si hay más disponibilidad por el cliente para hacer las pruebas, se pueden agilizar los tiempos. Pero como siempre se suele dar ese tiempo de pruebas para que los usuarios vayan introduciendo gastos, para que vayamos ajustando también configuración, normalmente suelen tomar esos tiempos, sobre todo por los periodos de pruebas. No es que estemos todos los días trabajando en la configuración, ¿no? Sino es más los tiempos que se da al usuario para hacer pruebas, para que vayan familiarizándose con la app y que nos vayan trasladando pues puntos de configuración que tengamos que tener en cuenta, o que se vaya ajustando el flujo de la gestión. Fantástico. Pues mira, nos preguntan por aquí cuando se activan las alertas, si el aprobador puede eliminar un gasto de un informe y aprobar el resto. ¿Qué nivel de gestión no tiene este aprobador? Sí, las alertas se van a activar cuando el usuario introduce esa nota de gasto, el usuario genera el informe, en ese informe incluye todas esas notas de gasto y envía a aprobación el informe. Es aquí cuando se envía ese informe a aprobación, cuando se activan las alertas. Es decir, el usuario revisor recibe ese informe con esas N notas de gasto y va a tener en el desglose de las notas de gasto las alertas por informe. Es decir, si dentro de ese informe hay 3 gastos y es uno, por ejemplo, el que incumple tickets en fin de semana, por ejemplo, es en este ticket en el que va a tener un aviso de advertencia para poder hacer esa revisión. A partir de aquí, el usuario aprobador o va a poder validarlo porque por cualquier razón realmente es un gasto correcto, o va a poder quitar ese gasto. Es decir, el aprobador puede quitar el gasto en concreto que tiene esa alerta, enviarlo de nuevo al usuario de gasto indicándole el motivo por el cual se le rechaza ese gasto, o bien porque incumple política, o bien porque le ha faltado cumplimentar algún gasto o algún campo en concreto, para que pueda volver a enviarlo. ¿Qué ocurre con el resto? El aprobador puede validar el resto del informe. ¿Vale? Ahí no hay ningún problema, se puede eliminar el gasto que incumple y aprobar el resto del informe. Pero sería en este proceso de aprobación cuando se activan las alertas, ya que estas alertas al final van a ser útiles para el usuario revisor, que es el que va a dar el visto bueno al informe. Perfecto. Has comentado antes que bueno, tenemos la posibilidad incluso de utilizar tarjetas propias de Captio, ¿no? Para la gestión de los gastos, pero preguntan por aquí si se trabaja con tarjetas de un banco, ponen aquí por ejemplo del BBVA, si se podrían conciliar los gastos pagados con estas tarjetas.
Sí, con Captio conciliamos con cualquier entidad bancaria. Este módulo de conciliación, al final lo que necesitamos saber es el cliente en concreto, pues qué combinación entidad bancaria / tipo de tarjeta pues está trabajando, si es Santander Visa, Santander Mastercard, y lo que podemos hacer es hacer esa integración para la conciliación bancaria. En concreto, como BBVA, hay un conector nativo con Captio y un acuerdo con Captio que permite esa integración nativa para la integración, pero en definitiva cualquier entidad bancaria se puede conciliar con Captio. Simplemente, pues eso, necesitamos saber la combinación de esas tarjetas con las que ya estáis trabajando actualmente. La otra opción, pues la otra opción es la que comentabas, Juan Pedro, utilizar esas Emburse Cards propias de Captio, que la ventaja que tienen es, por un lado, todo el control de, pues eso, de la operatividad de las tarjetas y de la alta y de baja de tarjetas en función de cuándo se vayan a necesitar, y la integración con el aplicativo de Captio para que una vez se haga un pago a la tarjeta, es decir, aquí al final el flujo de introducción se genera cuando se hace el pago primero, ya que después salta un pop-up en la aplicación y a partir de ahí el usuario ya completa el resto de campos, ¿no? Hace foto al ticket, si hay campos personalizados los introduce y ya puede tener el gasto listo para incluir en informe. Estarían esas dos opciones a nivel de conciliación, ¿no? Mantener tarjetas que ya podáis tener actualmente, o la opción de optar por estas tarjetas de Emburse Cards. Perfecto, fenomenal. Nos preguntan también por aquí respecto a la política de licenciamiento de Captio, en concreto si los usuarios de Captio necesitan licencia también de Business Central, nos preguntan. No, estos son totalmente independientes. Los usuarios que van a reportar gastos, usuarios de la app como tal, no van a necesitar en ningún caso licencia de Microsoft, de Business Central. Es decir, son usuarios propios de la app y no necesitan ningún tipo de licencia de Microsoft. Vale, perfecto. Solamente los aprobadores, ¿no? La gente que No, ni utiliza. los aprobadores tampoco, porque los aprobadores, tanto el usuario de gasto como el usuario aprobador, son usuarios propios de Captio. Es decir, nosotros únicamente lo que vamos, la interacción con Business Central es para recoger ese informe, nada más, y para tener el detalle de la información. Entonces, tanto los usuarios de gasto como el usuario de aprobación no requieren de ningún tipo de licencia de Microsoft, que esto sea algo importante. Fantástico, perfecto, sí. Pues no parece que haya más preguntas. Si nadie más quiere lanzar alguna cuestión, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haber dedicado tiempo a asistir a este webinar, y nos vemos en el siguiente. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. Un saludo a todos. Un saludo.